Al Señor. Quiero compartirle un tema al que le he puesto por nombre: ¿cómo se heredan las promesas de Dios? Mire, todos nosotros entendemos de las promesas de Dios, ¿verdad? Todos lo entendemos. También todos sabemos que las promesas del Señor son abundantes. Pero ¿cuántas de esas promesas nosotros hacemos efectiva en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro diario vivir? ¿Verdad? Entonces, le traje cuatro puntos para saber cómo heredar las promesas, cómo hacer efectivas. Mire, estuve batallando con cómo ponerle al tema, cómo hacer efectivas las promesas, cómo vivir las promesas, pero como que me encajó un poquito mejor este tema: cómo se heredan las promesas. Y no porque nosotros las recibamos de alguien, sino porque Dios dice que a nosotros nos da herencia, nos da promesas. Entonces, estas promesas que Dios nos ha dado a nosotros son las que yo quiero que aprendamos a la luz de la palabra, cómo las podemos vivir. Porque de nada me sirve a mí que esté saberlo nada más en la Biblia, pero no vivirlo, no experimentarlo. ¿Verdad? De hecho, que yo, por ejemplo, una de las promesas preciosas del Señor es que dice que Él va a estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos están seguros de esa promesa? Pero también tengo que preguntarle: ¿cuántos se han sentido solos alguna vez? ¿Cuántos se han sentido solos? ¿Y entonces qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Si la promesa ahí está, la promesa es fiel, el Señor cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas, lo que te ha dicho, lo que me ha dicho a mí. Pero entonces quiere decir que hay un elemento importante el que le tenemos que añadir a todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado. A todas y cada una de las promesas. Mire, de hecho, hermanos, recuérdese que el Señor está buscando que nosotros como hijos de Dios creamos a las promesas. Porque si usted y yo le creemos a las promesas, falta muy poquito para poderlas experimentar y vivir. Le digo esto porque también puede ser que alguien diga: yo creo, y cree con todo su corazón, pero entonces, y dice: pero ¿por qué no se ha cumplido en mí la promesa de Dios? O porque no es a su tiempo, ni tampoco es a mi tiempo, es al tiempo perfecto de Dios. Es en el momento en el que el Señor así lo crea conveniente para nosotros. Entonces, fíjese, acompáñeme aquí a este pasaje de Josué 24:15, un pasaje que pues no sabemos de memoria. Dice: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Dice: todas se cumplieron. Mire, aquí este pasaje usted tiene que absorberlo, tiene que creerlo, tiene que disfrutarlo, porque dice que muchas, no faltó ni una palabra de las buenas promesas de Dios. Otras versiones dice: de las muchas promesas de Dios, no faltó ni una sola. Todas se cumplieron. Entonces, si al pueblo físico de Israel Dios le cumplió, al pueblo místico de Dios también, que es la iglesia, a todos las promesas que hay son para nosotros. Lo que pasa es que tenemos que creerlas, tenemos que caminar hacia ellas, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos que del cielo nos lluevan todas las cosas, y hay cosas que tú y yo tenemos que ir y conquistar. Hay cosas que tú y yo tenemos que ir y reclamar, porque es una herencia que Dios ya nos ha dado. Pero porque mire, si usted y yo no reclamamos una herencia que nos dejaron, ahí se queda, se pierde, la agarra el Estado o los abogados, ¿verdad? No sé, a ver. Pero entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar alertas para saber cómo conquistar esas promesas que Dios nos ha dado. Yo no sé qué Dios te ha prometido, qué Dios te ha dicho, que tal vez todavía no se ha cumplido. Pero de algo estoy seguro, que si el Señor te lo prometió, te lo va a dar, lo va a permitir. Ahora, lo que tú y yo tenemos que hacer es creer y caminar hacia esa promesa. Caminar. Recuérdese que el pueblo de Israel dijeron: bueno, te voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Y todos, bueno, siempre habían algunos que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Chismosos, que dividían, que
procuraron rebelarse en medio del pueblo. Y usted sabe que hubieron cosas terribles. Pero dentro del pueblo había muchos que sí iban hacia la promesa. Pero el Señor les dijo, esa tierra es suya. Pero cuando llegaron había que conquistarla. Cuando llegaron había que pelear contra tremendos gigantes. Cuando llegaron, hermano, la tierra no estaba deshabitada, ya tenía habitantes. ¿Será que alguien pensará, será que Dios no se confundió? Tal vez esta no era la tierra que nos tenía que dar. No, esa era la tierra. Pero Dios hace lo que Él, como Dios es, que nadie más puede hacer, y lo demás nos toca a nosotros. Quiere decir que el Señor a ti y a mí nos da la fuerza para poder cambiar ese carácter, pero tú y yo tenemos que promover ese cambio de carácter. Tú tienes que entender, decir, bueno, no está bien que cuando yo me enoje quiera morderlos a todos, ¿verdad? No está bien. O demasiado triste, ¿verdad? No está bien que cuando lloro hasta que me quedo sin lágrimas de una vez, ¿verdad? No. Sino que recuérdese que tú y yo tenemos que ir y conquistar en el nombre de Jesús. Mire, la ventaja que nosotros tenemos aquí comparado con Josué es que el Espíritu Santo está adentro de nosotros ahora. Antes estaba sobre ellos, pero ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Dígale, está dentro de ti el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces ahora podemos ir y conquistar de una mejor forma, de una manera más rápida. Pero entonces, de todas formas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde, acompáñeme al punto número 1 que le tengo. La carta a los Hebreos, capítulo 6 y verso número 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, aquí es donde surge todo el tema. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es no ser perezosos. Pero no como la familia Pérez Oso, ¿verdad? No, sino, hermano, ser activos, productivos. La pereza, claro, hermano, a veces cuando se piensa en la pereza es nada más, se piensa en una persona que está dormida todo el día y no se levanta, ¿verdad? Pero no solamente eso es la pereza, sino que la pereza es que tú ya sepas qué hacer y no lo quieres hacer. Aquí hay dos razones, una porque no puedes, otra tal vez porque tienes temor de hacerlo. Te vas a enfrentar a algo que te toca y no lo quieres hacer porque no estás preparado o porque el enemigo te está poniendo mentiras. Pero recuérdese de que cómo vamos a heredar nosotros las promesas de Dios. Es que, mire, las promesas ahí están. Alguien dirá, pastor, pero si es una herencia, entonces ¿por qué tengo que luchar? Ah, vaya, pregúntele eso al pueblo de Israel que tuvo que luchar contra los gigantes. Hasta hay un dicho popular, ¿verdad? Al que no le cuesta. ¿Se recuerda cómo dice? Al que no le cuesta, ¿qué? ¿Verdad? Al que no le cuesta se vuelve fiesta, ¿verdad? No le costó algo, que le importa, lo despedaza. Pero cuando realmente tú te has esforzado en algo y el Señor ha puesto en ti la fuerza para poder hacer las cosas, te aseguro que esa conquista que tú logras no se te olvida. No es lo mismo que te digan, bueno, aquí está, toma, a que tú conquistes en el nombre de Jesús. A que tú te levantes y con la valentía de Jehová vayas y conquistes aquello que tienes que conquistar. Mire, entonces aquí dice, no seamos perezosos, no os hagáis perezosos, sino imitadores. Es que aquí es donde viene la clave entonces. Porque entonces tenemos que ser imitadores, pero no de cualquiera, ¿verdad? Tenemos que saber a quién imitar. De hecho, hermano, mire, aquí vamos a ver algunas cosas, pero la palabra imitar, bueno, ya se lo voy a decir, pero entonces aquí, imitadores, debemos de ser imitadores de aquellos que, número 1, por la fe, y número 2, la paciencia, heredan las promesas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder heredar las promesas necesitamos fe y paciencia, pero siendo imitadores. Aquí la clave es imitadores de quienes somos. Aquí tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta y ser sinceros delante de Dios.
¿A quién estoy imitando? ¿A quién imito más? ¿Con quién me junto? Así es como yo voy a hacer. Déjeme ponerlo tal vez en una palabra más moderna, ¿verdad? Con quien yo más me mantengo voy a ser clon de él, ¿verdad? O él clon mío. Nos vamos a parecer. Pero ¿qué tal? Es una persona que ni conoce de Dios. Entonces ahí hay un problema. Fíjese, entonces le decía yo acá que entonces lo primero que tenemos que hacer es sin pereza. Pero entiéndame, sin pereza espiritual. Sin pereza espiritual. Es decir, hermano, el Señor ya te dio el terreno porque tú tienes que conquistar. Hermano, ¿usted sabe cuál es el terreno que Dios le dio para que lo conquiste? ¿Cuál es? En la familia. ¿Qué otro? A ver, ayúdeme. ¿Qué otro más? ¿Cuál? Uno mismo. Vale, le voy a poner, me voy a ir más profundo. ¿Alguien más quería decir por allá algo? ¿Quién dijo el alma? Eso, miren, con razón se ganó el viaje a Guatemala, ¿verdad? Nuestra alma. Ese es un buen terreno para conquistar. A veces dentro de nosotros hay batallas, hermano, internas. Hay batallas, hermano, que no ganamos y nadie sabe. Porque como son batallas adentro de nosotros, nadie se dio cuenta. Solo Dios y nosotros. Y uno mismo se dan cuenta de las batallas que tiene. A veces hay batallas que tenemos mal pensamientos, malos sentimientos, malas acciones, o simple y sencillamente somos derrotados, ¿verdad? Porque el enemigo nos lanza un dardo para amedrentarnos. Y eso causa que ya no nos movamos, entonces nos podemos volver perezosos espirituales. Pero también tenemos que saber imitar la fe. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Según el verso, imitar la fe. Hermano, en la Biblia nosotros hay un capítulo completo. Bueno, toda la Biblia nos habla de la fe. Pero hay un capítulo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que habla de los héroes de la fe. De la fe, pues, ¿verdad? Ahí esa fe la podemos imitar. Porque estos hombres de fe, hermano, fueron tremendos. Fueron tremendos. Y le voy a decir por qué. Porque dice que ellos pelearon, lucharon, conquistaron reinos. Algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, crucificados, pero nunca perdieron su fe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comparar ese tipo de luchas a este tiempo? No hay comparación, pero cada uno de nosotros tiene luchas difíciles. Y entonces en esas luchas que cada uno de nosotros tiene en este tiempo es donde debemos de aprender a imitar la fe que está escrita en la palabra, pero también a imitar la fe de aquellos que están contigo. Porque de seguro que tú conoces a alguien que tiene fe. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Por lo menos yo sé que tú conoces a alguien que quizás tiene fe, a quien tú le dices, hermano, ayúdeme a orar, por favor. O quizás le dices a tu pastor, pastor, ayúdeme a orar, mire, tengo esta necesidad. De hecho, así dice la Biblia, no voy a hablar de eso porque ese es un tema completo. Los imitadores, ¿a quién imitamos nosotros? Dice que nosotros debemos de imitar la conducta de aquellos que nos antecedieron. Debemos de imitar la fe de nuestras coberturas, de nuestros pastores. Debemos de imitar, hermano, cómo se comporta una iglesia espiritual, una congregación espiritual. Pero ese no es el tema, ese es otro tema aparte. Ahora, fíjese que el capítulo que estábamos, por ejemplo, debemos de imitar la fe. Aquí en el capítulo 6 de Hebreos, que es el que estamos viendo. Pero acompáñame un poquitito más. Debemos de imitar la paciencia. ¿Usted sabe cuál es la paciencia? O le pregunto, ¿tienes paciencia? O cuando te dicen algo, no, o papá, mira, necesito ayuda, ¿otra vez? O llega tu amadísima esposa, amado hermano, y te dice, mi amor, quiero que me ayudes con esto, ¿otra vez? ¿No podés tú sola o qué? O de repente el esposo le dice a la esposa, ¿verdad? Tal vez él está sentado ahí y le dice, mi amor, mi princesa, ¿me pudieras tú traer una taza de café? Bueno, ¿y no tenés pies tú para levantarte y traerlo, pues? ¿Será que tenemos paciencia para que se despierte un poco? ¿Será que de repente la suegra le dice, no?
Es como aquella suegra que está tejiendo, ¿verdad? Y es una orca la que está tejiendo. Y dice, ay, ya estoy tejiendo para mi yerno. Le gusta tejer. Pero entonces, amado hermano, tenemos que saber imitar la fe y la paciencia. Y mire, Romanos capítulo 12, verso 11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Claro, este verso es más largo, pero solo le quise poner esta parte de este verso, Romanos 12, 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Hay cosas, amado hermano, que tú y yo no solamente tenemos, sino que debemos de hacer y no las hacemos. Por ejemplo, este tiempo es para estarnos preparando para la venida del Señor. Y mucho pueblo de Dios no se prepara. Por ejemplo, el Señor nos dice, cualquier cosa, lee mi palabra, búscame en oración, intercede, cambia tu carácter, sé más espiritual, para no decir, ya no seas carnal, ¿verdad? Porque se oye muy fuerte, pero de todas formas se lo dije, ¿verdad? Sé más espiritual. Y esas son cosas que debemos de hacer con diligencia delante de Dios. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Fíjese que este capítulo 12 de Romanos es bien precioso. Lo invito para que usted vaya y lo lea en su casa. Por ejemplo, en lo que dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, el título que tiene es las marcas del cristiano verdadero. Hay Biblias que tienen títulos y subtítulos. Ese es el título, marca del cristiano, la marca del cristiano. ¿Cuál es la marca del cristiano? Que tiene fe, que tiene paciencia, que no es perezoso en lo que necesita ser diligente. De tal manera que cada uno de nosotros sabe cómo estamos viviendo, sabe cómo estás viviendo delante de Dios, si lo estás haciendo con diligencia o te has vuelto un perezoso espiritual. Antes no tenía que decirte nadie, ven, busca de Dios, conságrate, congrégate. Y ahora, si no te jalan del pelo, no vienes. Son cosas que debemos de hacer con diligencia, tanto más que vemos que el día se acerca. Por ejemplo, solamente así rápido para que lo sepa, en el capítulo 12 de Romanos, usted sabe que al principio dice que nos debemos de presentar en un sacrificio vivo y agradable a Dios, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese es el mero principio del capítulo 12. Para que entendamos y comprendamos. Después de eso vienen los dones. Y algunas Biblias los ponen como los dones de la gracia. Es decir, hermano, los dones que el Espíritu Santo ha derramado, las capacidades que Dios ha puesto en la iglesia, en los hijos adentro. Y cierra con las marcas, lo que le acabo de decir. Entonces empieza que debemos entregar nuestra voluntad a Dios para que conozcamos la de Él, que seamos llenos de los dones para que tengamos las marcas de ser un cristiano verdadero. Solo con ese capítulo 12, yo sé que si usted llega a su casa y lo lee y empieza a estudiarlo, ahí se va a dar cuenta de una belleza que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser imitadores. Ok, la palabra imitar, y le dije que le iba a dar 4 cosas. La palabra imitar viene del griego mimetes. Y esta palabra pues obviamente significa imitador, seguir. Pero esta palabra seguir es interesante porque no es solamente de que vamos a ir detrás de alguien. Claro, esto es como imitar, ¿verdad? Seguir a alguien, hacer las mismas cosas que hace. Pero también tiene la idea de seguir, es de no detenerse, sino continuamente seguir sin parar. Ya empezaste, síguelo haciendo. Ya Dios te habló y te bendijo y porque hubo un cambio en ti, síguelo haciendo. Sigue siendo mejor cada día. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es para que cada momento de nosotros, de nuestra vida acá en la tierra, seamos mejores con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca pienses que ya estás tan bueno que no puedes mejorar más. Tampoco pienses que eres tan malo que no puedes cambiar. Siempre el auxilio precioso del Espíritu Santo nos va a hacer mejores cada día si nosotros se lo permitimos y si nosotros se lo pedimos al Señor. Pero ¿cómo? Tengo que seguir caminando.
Tengo que ver a quién estoy imitando, cómo me estoy pareciendo yo al Señor. Mire, tan parecidos eran los discípulos, hermano, que cuando confrontaron a Pedro, ¿se recuerda? Le dijeron, pero tú eres igual que ellos, caminas igual que ellos, hablas igual que ellos. Lo vieron tan iguales eran los discípulos, hermano, que cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, le tuvieron que decir, darlo a conocer con un beso. O sea que parecidos, pero ellos estuvieron cerca del Señor. Entonces, la cercanía de nosotros hacia Dios nos va a hacer que nos parezcamos a Él. La pregunta es, ¿a quién te pareces? ¿A quién imitas? Mire, también esto lo voy a decir porque hay muchos que beben del vino que Dios nos da, del vino original, pero otros beben de otro tipo de vino y por eso es de que no se consagran delante del Señor. Por eso es de que no cambian en su forma de ser. ¿Por qué? Porque están poniendo el oído a otras cosas, a otro lugar. Entonces es como que estuvieran bebiendo de otro tipo de vino, de otra fuente, que lo que está haciendo es de que no les está trayendo ningún beneficio. Hay que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos imitando? Y la palabra mimetés también dice, es lo que vinimos a hacer en la conversión. Mire cómo es de importante. Lo que venimos a hacer en la conversión, tenemos que continuar siéndolo diligentemente después de ella. Es decir, que en la conversión, recuérdense que nosotros nos dimos cuenta de nuestro estado actual, que era pecaminoso, alejado de Dios, sin futuro, sin esperanza, ni nada. Pero una vez nos convertimos al Señor, hermano, viene un futuro amplio, lleno de esperanza delante del Señor. Mire, por eso aquí tengo algo. Y este es un pasaje muy bonito. Jeremías 29:11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y entonces así es el camino. Así es el camino de las promesas del Señor. Así es como tú y yo podemos conquistar las promesas, hermano, teniendo el contacto con la palabra, pero también, hermano, creyendo a la palabra del Señor. Ahí al final le tenemos un pequeño obsequio para cada uno, o por lo menos para los que alcancen, ¿verdad? Pero entonces debemos de ser imitadores. Punto número 2, ¿qué otra cosa necesitamos? Recuérdense que queremos ver cómo heredamos las promesas. Hebreos capítulo 6 y verso 15 dice, y así habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Ya vimos que la paciencia, aquí se repite la paciencia, pero aquí dice, habiendo esperado. Oh, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿en quién esperas tú? Ah, pastor, viera que yo estoy esperando ahorita el estímulos check. Y en eso es lo que yo estoy esperando. Y no puede ser, tenemos que esperar en el Señor. Claro, si le llega, qué bendición, ¿verdad? Pero no estemos solamente esperando eso. Claro, yo estoy poniendo un ejemplo, porque yo sé que usted espera en el Señor. Pues los agarré dormidos a los de aquí de este lado. Yo sé que ustedes esperan en el Señor, ¿verdad? Los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Entonces debemos de aprender a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor, saber esperar en Él. Mire, ¿qué es esperar en el Señor? Que aunque estemos viendo la tormenta, ¿verdad? Mire, para Noé no ha de haber sido fácil. Usted sabe que, dice a Noé, lo llaman pregonero de justicia, predicador de esperanza, que entró, hermano, entró al arca y nunca había llovido en la tierra. No sabían cómo era, hermano, y llovió como nunca más va a volver a llover. Eso espero, ¿verdad? Bueno, el Señor dijo de que nunca más iba a negar la tierra, ¿verdad? Con agua. Esa fue su promesa y lo selló, ¿verdad? Con su pacto, poniendo un arcoíris muy precioso, ¿verdad? Esa fue la firma de Dios. Esta es mi promesa para ustedes. Nunca más voy a
a destruir la tierra con agua. Entonces ya de esa forma ya no se va a destruir, aunque veamos las inundaciones severas, ya no es como fue en los tiempos de Noé. Entonces, pero hermano, Noé tuvo que esperar, se metió al arca y tuvo que esperar y esperar y esperar. Más o menos estuvo como 1 año, 3 meses, más o menos, adentro del arca. 1 año, si no estoy mal, 1 año, 30 días o 3 meses, algo así. Pero adentro del arca. Y hermano, al principio se oían los gritos de las personas. Quizás, no sé, los mugidos de los animales, ahí arañazos en la madera del arca, gritos, déjame entrar, ayuda. Y de repente el silencio de afuera. Y empezó el bullicio de adentro, porque adentro debe haber sido terrible también. Pero, hermano, tanto fue así, hermano, que dice la Escritura, y Dios se acordó de Noé. Quiere decir de que Dios dejó a Noé así un tiempo, flotando en el aire, hermano. ¿No le ha pasado así que usted lo ha dejado Dios por un momento? Decir, Señor, y uno ora, Padre, pues, ayúdame, Señor, no te siento, Padre, porque te siento tan lejos, no escucho tu voz, no siento tu presencia, pero ahí el Señor lo está viendo de lejos nada más. Algo está haciendo el Señor, de algo estoy seguro. Mire, que el agua que mató a todos en el tiempo de Noé, esa misma agua fue la que levantó el arca e hizo vivir a Noé y su familia. Entonces lo que para unos fue destrucción, para él fue su salvación. Entonces no le hallemos despropósito a las cosas que nos suceden, sino que sepamos esperar en el Señor. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par, aprende a esperar en el Señor. Dígale, aprende a esperar en el Señor. Fíjese que la palabra esperar, esta palabra se dice en el griego macrotumeo. Macrotumeo. Y esta palabra obviamente significa ser paciente, pero también significa ser sufrido. Uy, si yo le pregunto aquí, ¿a quién le gusta sufrir? A ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por lo menos ninguno dijo amén, quiere decir que a todos les gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Solo hay algunos que a veces sufrimos, ¿verdad? Pagamos el propio pasaje nosotros para sufrir. Y el entendido hace nada. Hoy estoy molestando mucho a mi suegrita, que la amamos mucho, ¿verdad? Soportar. Macrotumeo significa saber soportar. Hermano, la lucha espiritual es difícil, es tremenda, pero debemos de saber soportar. Ahora, también significa tener largura de ánimo. A veces el ánimo es lo primero que se le va al pueblo de Dios cuando siente una lucha. Cuando viene un problema, lo primero que se le ataca es el ánimo. Y se siente desanimado, ya no quiere buscar de Dios, ya no quiere porque está muy difícil la lucha. Y lo primero que hace es, hermano, deja de buscar de Dios personalmente. Lo segundo que hace es, deja de congregarse, y ahí la cosa se pone seria también. Porque en este tiempo dejar de congregarse, hermano, es cosa seria. Bueno, en todos los tiempos, pero ahora es cuando el Señor quiere, hermano, que tú y yo nos congreguemos más con el Señor. Sea virtual o presencialmente, como gracias a Dios podemos congregarnos nosotros acá en la casa del Señor. Mire, ¿sabe qué también significa macrotumeo? Significa tardar en responder. Uy, hermano, ¿de qué calibre es usted cuando le dicen algo? Cuando usted va manejando tranquilamente y el de atrás le empieza a bocinar, ¿verdad? ¿Tarda usted en responder? ¿O es de aquellos que se bajan, hermano, con una llave para cambiar llantas de tren, ¿verdad? Una llave así que ni la puede agarrar, solo para ir a romper el vidrio al otro? O cuando te dicen algo, no, es que tú, a mí, cuidadito, y me decís a mí, porque y los más gruesos, y más grande el calibre, ¿verdad? No se te puede decir nada porque es rápido para responder. De mecha corta, a veces somos de mecha corta, aunque nadie diga amén, ¿verdad? Yo creo que lo que el Señor más ha trabajado en cada uno de nosotros es el carácter, es nuestro carácter. Ay, si yo le contara, hermano, yo le contara.
Aquí donde usted me ve así dócil, tranquilo. Yo tenía un carácter bien fuerte, hermano. Yo a algunos les he contado, pero yo, hermano, por ser tan enojado, y yo, mire, uno se quita la vida siendo enojado. Así era yo. Gracias a Dios que el Señor me cambió. Mejor ya no les sigo contando, sino va a decir, uy, que así era mi pastor. No, mejor no. Lo que sí sé decirles es que el Señor nos cambió, nos transformó. De repente se nos quiere salir una canita verde por ahí, pero el Señor nos ayuda. Ya no somos, ahora tardamos en responder, gracias a Dios, gracias a Dios. Y el otro significado de macrotumeo es tener espíritu largo, es decir, saber esperar. Fíjese que esa cualidad está en nuestro espíritu, saber esperar, porque el alma es desesperada, ¿verdad? Pero nuestro espíritu, cuando está siendo trabajado por el Espíritu Santo de Dios, sabe esperar el tiempo, sabe esperar cuando le toca. Mire, a los niños chiquitos les enseñan desde el daycare, ¿verdad? Les enseñan porque usted sabe que a los niños, no, mío, no, les enseñan, no, tienes que esperar tu turno. Jugaste tú, ahora le toca a él. Saber esperar, eso se enseña, eso se practica y eso es en cualquier lugar. Ahora, hablándolo espiritualmente, a veces somos tan desesperados porque, hermano, no cambiamos. O nosotros quisiéramos ya ser tan diferentes, pero es un proceso, eso depende. A nosotros se nos alarga o se nos acorta, depende de nosotros, cómo somos delante de Dios, cómo nos comportamos. Y aquí de saber esperar, quiero leerle este salmo, que es tan precioso, hermano. Yo sé que usted lo sabe, dice el Salmo 37 del verso 3, espera en Jehová. Por eso le digo, ¿en quién esperamos? Pero no solamente de esperar, dice, espera en Jehová y haz bien. En otras versiones dice, haz el bien, pero aquí dice, haz bien. Son dos cosas diferentes. Haz el bien, haz bien es otra cosa. Aquí lo que yo quiero entender de este pasaje o de esta versión que estoy leyendo es que entonces dice, haz bien. Te toca que orar, haz bien. Te toca que estar en tu trabajo, haz bien. Te toca que venir a la iglesia, hazlo bien. Te toca que estar en tu casa, hazlo bien, disfrútalo. Debemos de aprender a hacer bien las cosas. ¿Para qué? Mire, si usted y yo hacemos las cosas bien, ¿quién cree que lo va a disfrutar? Le pregunto, ayúdeme hermano. Si usted hace bien las cosas, ¿quién lo va a disfrutar? Uno mismo, claro. Entonces dice, espera en Jehová, haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Es decir, que no nos va a faltar nada. Si esperamos en el Señor. El verso 4 dice, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Oye, hermano. Poner la delicia en el Señor dice, la versión Dios habla hoy, dice, ama al Señor con ternura y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé, me atrevo a preguntarle, pero también quiero que me levante su mano. ¿Cuántos de aquí tienen peticiones delante de Dios? Bueno, todos, ¿verdad? Wow. Yo pensé que un par iba, pero bastantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra delicia en Jehová. Yo le invito para que vaya y lo busque en otras versiones. Ahí dice, ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama a Dios con ternura. Búscalo incansablemente y entonces Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. A veces queremos que las peticiones de nuestro corazón sean así y nosotros no buscamos al Señor. Mire, no me va a dejar mentir, hermano. Y usted me va a decir que sí o amén, o por lo menos no me va a decir que no. Pero a veces buscamos más a Dios por lo que nos da, que no por lo que Él es, por quién es. Pero cuando nosotros empecemos a buscar a Dios más por quién es, las peticiones que hay en nuestro corazón, todas se van a ir contestando. Ok, el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará.
Oh, qué verso este. Desde muy joven, desde muy pequeño, este verso ha marcado mi corazón. Otras versiones dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él actuará a tu favor. Aleluya. Entonces, mire cómo nosotros podemos lograr que Dios actúe a nuestro favor esperando en él. Por eso le vuelvo a preguntar, amado hermano, ya casi con el tiempo que nos avanza, pero ¿en quién estamos esperando? Entonces ahorita hemos visto que debemos de tener fe, paciencia y esperanza en Él, ¿verdad? Llevamos 3 cosas. Quiero que veamos algo más. Veamos punto número 3. Le dije que son 4, ya solo me falta uno con este. Porque tenéis necesidad de paciencia. Mire, el Señor nos remarca la paciencia, ¿verdad? Tienen necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Uy, hermano, entonces, aquí la cosa sí se va elevando, porque fe, paciencia, esperanza, pero ahora hacer la voluntad de Dios, ese es otro nivel, esa es otra cosa. Y eso es algo que el Señor demanda de nosotros todos los días, que hagamos la voluntad de Dios. Este es otro tema completísimo, el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que trae el hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué beneficios obtengo yo al hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga en su voluntad? Sí, hermano, este es un tema de una serie de unos 2 o 3 temas. Pero aquí la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque debemos de entender, mire, solo le voy a decir esto, ¿verdad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios es hacer a un lado mi voluntad. Porque tú y yo tenemos voluntad propia. Tú y yo tenemos deseos, tú y yo tenemos anhelos. Tú y yo, hermano, tendríamos que hacer a un lado nuestras cosas para hacer lo que Dios nos está diciendo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y para eso se requiere estar dispuesto. Para eso se requiere un sacrificio. Y no todos están dispuestos a sacrificarse. Aunque nadie me diga amén. No todos están dispuestos. Y entonces por eso es de que no todos hacen la voluntad de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y de repente llega su mamá y sus hermanos a llevárselo, ¿verdad? Usted ya se lo he dicho muchas veces, pero se lo quiero poner en esta perspectiva. Y dice, Señor, tu mamá y tus hermanos te llaman, quieren que te vayas con ellos. Entonces él les dice, mi mamá, mis hermanos. Y se voltea con todos los que él estaba predicando. Son ustedes, dice, que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. La voluntad de Dios. Vaya, mire, ¿qué pensaría usted si de repente usted es el papá y llega a buscar a su hijo a un salón de clases y le dice la maestra, mira, ahí afuera está tu papá y tu mamá, dicen que te vayas? Yo no me voy a ir con ellos. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, sea sincero, ¿cómo se sentiría? ¿Le daría gusto? Ay, mire qué desobedientito, más lindo mi hijo. Mire lo que es desobediente. Ay, mire qué lindo se mira desobediente. No, ¿verdad? Para la vista pública, el Señor Jesús así quedó. ¿Cómo si mi mamá y mis hermanos son ustedes que están haciendo la voluntad? Es decir, ustedes están escuchando lo que yo estoy predicando y ellos saber dónde andaban. Es más, usted ya sabe que ellos llegaron porque se lo querían llevar porque pensaban que estaba loco. Así pasa muchas veces, la familia piensa que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿verdad? Locos pero por Cristo, locos porque el Señor viene y nos estamos preparando, aleluya, gloria a Dios. Entonces, así a largos rasgos, eso es hacer la voluntad de Dios, estar dispuesto. La palabra voluntad acá en el griego
significa primero propósito. Voluntad significa propósito. Entonces, si nosotros componemos el verso sería, hasta que tú hayas hecho el propósito de Dios. El propósito de Dios. Vas a obtener la promesa. Entonces, usted ya se va dando cuenta cómo podemos nosotros hacer efectivas las promesas en nosotros, cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, el propósito nos lleva toda la vida a averiguarlo. Bendito sea el Señor que en algunos casos se aprende pronto cuál es el propósito, pero otras veces se puede llevar toda una vida y no entender cuál es el propósito. Y lo peor de todo es de que muchos se empiezan a desviar, a desesperar, a cansar y se salen de los caminos del Señor y nunca cumplieron el propósito de Dios. Nunca alcanzaron lo que deberían de haber alcanzado aquí en la tierra. Y entonces el Señor nos va a preguntar a todos, y mira, y te tocaba hacer esto, esto y esto, ¿y por qué no lo hiciste? Ay, Señor, yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Te acuerdas de aquel pastor barbudito? Bonito, pero barbudito, ¿te recordás? Te predicaba y te enseñaba y a veces te cheveteaba. Ese te estaba enseñando el propósito. Entonces, aquí ya depende de cada uno. Estaremos deseosos de hacer el propósito de Dios, de cumplir el propósito de Dios para que estemos acá en la tierra. ¿Cuál es el propósito suyo? Quiero que lo medite en su corazoncito. ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué vino acá a la tierra? ¿Cuál es la razón de que estés en la familia que estás? Que estés en el matrimonio que estás? Que estés en la congregación donde te congregas. ¿Cuál es el propósito? Porque si a veces se nos va la vida y no entendemos el propósito de Dios. Pero como siempre el Señor nos ayuda, ¿verdad? Él nos dice, pero Él, gracias a Dios, nos va dejando como migajitas para que uno vaya y encuentre el camino. Uno de los propósitos de Dios es que nos santifiquemos. Una de las cosas que Dios quiere es de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que te santifiques, que yo me santifique. Bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas, porque, mire, voluntad también significa agradar. Vimos el propósito, pero también agradar. Entonces sería el verso, hasta que hayas agradado a Dios, vas a obtener la promesa. Ahora le pregunto, ¿será que es fácil agradar a Dios? ¿Qué cree usted? A ver, ¿qué cree usted? ¿Es fácil agradar a Dios? Esto es como pensar, ¿verdad? Lo invitó a usted a su cumpleaños privado la reina Isabel. Y ahí dice, tiene que llevar regalo. ¿Qué le va a llevar usted a la reina? Sí, tiene de todo, ¿verdad? Y uno, ¿qué le va a llevar? Unos zafiros. Le voy a llevar, ¿qué? ¿Qué se le puede llevar? ¿Cómo? ¿Qué se le va a llevar, verdad? O sea, le pregunto, uno tendría que pensar cómo agradar. ¿Por qué le puse este ejemplo terrenal? Porque lo mismo es con Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Entonces, ahí tenemos que ir a la palabra. Mire, quiere que le dé un secreto de cómo agradar a Dios. Y este es un principio bíblico. El principio bíblico es que se le aparece a Salomón el Señor en un sueño, ¿verdad? Usted sabe que se le aparece a Salomón en un sueño y le dice, ¿qué quieres que te dé? Imagínese. Entonces Salomón le dijo, Señor, dame un corazón entendido que pueda entender a tu pueblo. Dame un corazón que yo pueda entender a tu pueblo. Hermano, y eso agradó a Dios. Eso agradó a Dios. Le dijo, mira, como no me pediste riquezas, ni abundancia, ni derrotar a tus enemigos, ni sabiduría, ni entendimiento, todo te lo voy a dar, aunque ni me lo pediste, pero te lo voy a dar. Porque pediste primero algo que agradaba a mi corazón. Ese es el secreto bíblico. Ese es el principio bíblico. Cuando nosotros hacemos algo que agrada al corazón de Dios. Entonces, Salomón pidió por el pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros pedimos para agradar el corazón de Dios, algo, hermano, ese es el principio bíblico, el Señor nos va a dar todo lo demás. Aleluya.
hasta lo que ni nos imaginamos, hasta el deseo más profundo, más íntimo de tu corazón, porque el Señor lo conoce, te lo va a dar cuando empecemos a agradar al Señor. Y fíjese y el punto número 3, que es voluntad, del griego telema, también significa lo que yo quiero. Pongámoslo en el verso que estábamos viendo. Entonces dice, hasta cuando hayas hecho lo que yo quiero, vas a obtener la promesa, lo que yo quiero. Fíjese que el propósito y cómo agradar, esos son otras cosas, pero lo que yo quiero, eso marca una diferencia también. Pero aquí se refiere a lo que Dios quiere. Entonces, ya no solo vemos el propósito, cuál es el propósito de Dios para conmigo. Ya no estamos tratando solo de agradarlo a Él, sino que ahora vemos qué es lo que Él quiere. Hermano, ¿usted sabe lo que Dios quiere? ¿Se ha puesto usted a pensar qué será lo que Dios quiere? Bueno, imagínese, si pusimos el ejemplo de la reina, hermano, que es terrenal. Dios, que es el creador del universo, de las Pléyades, de todo. Hermano, Él no tiene necesidad de nada. Pero ¿qué será lo que Él quiere? ¿Qué será lo que el Señor quiere? Ahora, aquí la pregunta no es tanto lo que Él quiere, sino lo que Él quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Ahora, esta palabra telema en lo general dice que es el cumplimiento, es una señal de la relación espiritual con el Señor. Porque mire, propósito, agradar y lo que yo quiero. Y entonces aquí, hermano, déjeme darle 2 versos. Le dije que me falta un punto, pero aquí me faltan 2 versos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Solo le voy a dar 2. Yo sé que si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar muchos más. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Miren, eso es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Y por eso, hermano, desde tiempos antiguos el Señor ha hablado, hermano, a través de los patriarcas, de los profetas, de los jueces, de los reyes. En este último tiempo ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, que vino hace 2000 años y nos habló el plan de la misericordia, de la salvación en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda. Ahora, ¿cómo nos metemos nosotros aquí en esto? Porque si es lo que Dios quiere, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, entonces usted y yo sí tenemos que hacer algo. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que compartir las buenas noticias a aquellos que no saben nada. O quizás algunos que se hayan alejado. A esos hay que compartirles las buenas noticias. Traerlos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere. Mire qué verso más bonito. Nunca lo había. Yo sí he leído este verso, pero en este ángulo, lo que Dios quiere es eso: que nadie muera, pues, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ahora, arrepentirse es solamente el principio, recuérdese, porque falta arrepentimiento y conversión. Arrepentirse y convertirse son 2 cosas diferentes. Porque hay muchas personas que solo se arrepienten, pero nunca se convierten. Cuando alguien se arrepiente y se convierte, hay un cambio. Pero el que solo se arrepintió, hermano, nunca cambia. Debe de convertirse. Mire, ¿cuántos arrepentidos y convertidos hay aquí? Aleluya. Un par de despiertos y un par de dormidos, pero yo creo que todos están arrepentidos y convertidos. Bueno, vamos a leer este otro verso, mire. 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, mire, esto es lo que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En el anterior vimos que nadie se pierda y que se arrepientan. Aquí ya es el siguiente nivel, que se salven, es decir, que se conviertan, ¿verdad? Que se salven y que conozcan la verdad. Nadie puede conocer la verdad si no ha conocido a Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. De tal manera que si lo conocemos a Él, tenemos la verdad. Aleluya.
Pero entonces, hermano, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, nuestro propósito. Recuérdense, porque aquí estamos viendo la voluntad. Todo esto viene desde el punto número 3, que es la voluntad. Estaremos dispuestos a hacer a un lado nuestra propia voluntad para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Eso lo anhelo yo. Y punto número 4, dice siempre la misma carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso 33. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Bueno, aquí nos habla de una lucha y de una batalla constante, que para poder obtener la promesa hay que conquistar reinos. Usted sabe que el reino de las tinieblas quiere absorbernos, porque ahora ya no somos del reino de las tinieblas, somos del reino de la luz de Cristo Jesús. Pero ahora, hermano, el reino de las tinieblas nos acecha a cada momento. ¿Por qué cree usted que a veces hay problemas en personales, tristeza, o problemas en la familia? Que de repente un problema que dice, ¿y este problema cómo surgió? ¿Qué pasó? El reino de las tinieblas quiere ganar y conquistar el reino de la luz en tu vida, en tu casa, en tu familia. Por eso es que no nos debemos de descuidar ni un solo momento. Mire, ¿sabe usted que a veces el enemigo lanza dardos y quedan tan incrustados en la mente? Y los cristianos dándole vuelta a los pensamientos, ¿verdad? Dándole vuelta a los pensamientos, y de repente le baja el corazón y cambian por completo. Por eso no nos debemos dejar ganar. Yo siempre digo esto: Dios usa al que quiere, amén. Pero el diablo usa al que se deja. No nos dejemos usar por el enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces aquí dice, por la fe, mire, aquí se repite la fe, pero aquí lo que marca la diferencia es, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron las promesas. Mire, aquí ya no es heredar las promesas. Aquí obtuvo la promesa. ¿Por qué? Porque peleó, porque conquistó, porque aprendió justicia, porque hizo, hermano, creyó a Dios, creció espiritualmente y de repente se enfrentó ante el enemigo y obtuvo la promesa del Señor. Pero aquí ya no, el Señor nos está demandando a nosotros algo. Y entonces aquí la palabra obtener viene del griego epitunjano, y esta palabra significa alcanzar. Uy, tengo tanto que hablarle. Alcanzar. ¿Será que ya alcanzamos lo que Dios quiere para nosotros? Vaya, esa es una cosa. ¿Será que ya alcanzamos la estatura que Dios nos demanda? ¿Será que ya alcanzamos la fe que Dios está pidiendo de nosotros? Porque también significa lograr. ¿Será que ya lo logramos? Porque mire, cuando se ha alcanzado algo, entonces después ya el siguiente nivel es interceder e invocar. Interceder ya no es por uno. Cuando uno ya lo alcanzó, ya no pide solo por uno, intercede por los demás, por los que no lo han alcanzado. Por eso es que el apóstol Pablo decía, miren que ninguno de ustedes no vaya a ser que brotando una raíz de amargura caigan de la gracia y no alcancen la bendición de Dios. Invocar. Pero me quiero quedar con la palabra alcanzar, y si me puedes ayudar. Alcanzar. Aquí la pregunta sería, ¿ya alcanzamos nosotros la estatura? Y fíjese, Filipenses capítulo 3 y verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo avanzo, yo camino, yo lucho, conquisto, sigo adelante, porque yo ya fui alcanzado por Cristo Jesús, pero yo tengo que alcanzar también un día. Tengo que llegar a ese lugar, a esa cita, hermano, a ese tiempo llamado
no solo el bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, ese encuentro en las nubes, pero de ahí quiero ir a las bodas, no quiero ser regresado. Entonces, para yo poder llegar sin ningún problema a esa cita, debo de alcanzar a aquel que me alcanzó a mí primero. Entonces, usted y yo tenemos que tener mente de conquistadores. Mente, hermano, que sigue adelante a pesar de la lucha. Pero muchas veces nosotros somos derrotados adentro de nuestro corazón, teniendo al más grande, al gigante de gigantes, Jesucristo, y todavía a veces somos derrotados. Hoy, esta tarde, lo que yo le quiero dejar en su corazoncito es: crea las promesas, tenga una mente de conquistador y alcance al que lo alcanzó un día. Es decir, el Señor nos está diciendo: ven, ven iglesia, ven. Y que nosotros podamos decir: sí, Señor, allá voy. Y lo alcanzamos. Oh, en el nombre de Jesús. Qué hermoso va a ser ese encuentro con el Señor. Yo se lo he dicho, yo anhelo ese momento y escuchar las palabras: bien, buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, que podamos alcanzar ese lugar. Pero aquí, hermano, depende de ti y depende de mí, el yo poderlo alcanzar. Entonces yo te preguntaría a ti: ¿estás dispuesto a alcanzar al Señor? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tener una mente de conquistador y soltar toda mente perezosa, quizás toda mente aquella que te hace ser así débil, para que te conviertas en un conquistador del Señor por medio de su Espíritu Santo? Si así lo quieres, yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar y que le digas: Señor, quiero alcanzar esa meta, quiero alcanzar ese lugar, quiero alcanzar, Señor, hoy Samaya, Pramastore, Baisalaya, que en el nombre de Jesús, quiero que empieces a levantar tu voz un momentito ahí en oración y que le digas a él: Señor, ahí en oración, dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. No tengo más que darte mi vida. Medítalo un momento ahí en tu lugar. Anhelo es alcanzar la medida. Sí, Señor. Para dar a la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. Sí, Señor. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida. Para dar la estatura de Jesús. Una vez más, desde el principio, dígale al Señor: No tengo más que darte las gracias. sí, Señor. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida. ¿Para qué? Dígale. Para la estatura de Jesús. Sí, Señor. Medítalo un momentito, iglesia, esto. Aquel oh sí, levante sus manos al cielo un momento y con sus manos alzadas dígale: Señor, yo quiero alcanzar, Señor, quiero alcanzarte, oh Rey de Reyes. Sí, Señor. Falta poco, iglesia.
Hoy Samaya Ramasore. Falta tampoco, iglesia. Prepárate para ese encuentro con Él. Ay, Samapra Mamamasore. Oh, sí, Señor Jesús. Y oh, aleluya. Sí, Señor. Y Ramama Si tal vez habías dicho, Señor, no puedo, me cuesta. Hoy el Señor te da la fortaleza, la fuerza para que lo hagas, para que conquistes. Ay, Samaya, ¿qué? Amado, quiero vivir, dile, quiero vivir para servir. Jesús, mi amado. La Escritura dice, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al quien predicamos entre vosotros, no es sí y no al mismo tiempo. Cristo es el sí de Dios, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso cuando alabamos a Dios decimos amén por medio de Cristo Jesús. Es decir, que todas las promesas se cumplen en Él. Todos tus anhelos, todos tus proyectos, todo lo que tú quieras alcanzar, hasta las cosas más difíciles que tú creas, en Cristo Jesús, dice, son sí y amén en Él. Aleluya. Así de que en esta hora yo bendigo tu vida, bendigo tu alma, tu espíritu, y te digo, vas a alcanzar porque el más grande está dentro de ti, está en tu corazón. Ahí está Cristo Jesús dentro de ti. Por lo tanto, tú eres un vencedor, un conquistador. Tal vez las cosas que todavía no tienes, pronto vendrán. No te desesperes, porque en Él son sí y amén. Todas las promesas, todas las promesas del Señor. Ay, Samapra Mama Soja. Díselo con tus palabras, quiero alcanzar. Dile, quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Aleluya. Quiero vivir para servir. Alabar y adorar a Jesús, mi amado. Una vez más, todos juntos, digámosle, quiero alcanzar. Hazlo como una oración, iglesia, delante del Señor. Amado, oh, sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Quiero vivir para ti. Sí, Señor. A Jesús, mi amado, quiero vivir. Alabar y adorar. Aleluya. Señor, ahora mira a tu pueblo. Hoy, mira a tu pueblo esta tarde, que esta palabra, que esta semilla lleve fruto abundante en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, que produzca al 100 por uno, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Los bendecimos, cubrimos la vida de tu pueblo, su salida, su entrada, Señor. Llamamos la bendición sobre sus casas, sobre sus familias. Y te pedimos que el ángel de Jehová les acompañe donde quiera que vayan, Señor. Y que sepan que son conquistados.